Bueno, vamos a hablar de política, pero tengo muchas ganas de hablar con la persona que está del otro lado. Él es periodista, es escritor, es también licenciado y profesor en filosofía. Y por eso tiene una mirada muy particular de todo lo que está ocurriendo. Estoy hablando de Miguel Wieniawski, que está del otro lado. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien. Aquí Gracias por estamos. este contacto. Hoy estamos hablando, por supuesto, los ojos periodísticos están puestos en lo que está Sí, ocurriendo en el Congreso, pero hace unos días escribiste una nota en la que planteabas al Congreso como un espectáculo. Por eso quiero sí. que nos ayudes a entender lo que está ocurriendo ahora en la Cámara de Diputados con ese tamiz, ¿no? Con ese lente, ¿no? El del Congreso como espectáculo. ¿Qué estás viendo en esta jornada del día de hoy? Mira, hoy y a lo largo de sus últimas, bueno, sesiones, pero antes también, el Congreso ante Cámara se convierte en un espacio para algo así como stand-ups de algunos, ¿no? Que comienza con los juramentos, nombrando a Dios y María Santísima, o al contrario, a demonios conocidos que sin embargo son beatificados en estos juramentos exacerbados, y allí hay como una actuación, ¿no? De todas maneras, esto también es una generalización porque hay muchos legisladores que sí trabajan, ¿no? Y bueno, y las cosas, de alguna manera, voy a utilizar un término de Eduardo Van der Kooi hoy en Clarín, va Ujú. chapoteando, digamos, la sanción de la ley ómnibus y otras modificaciones del oficialismo. Es decir, va avanzando con zigzagueos, como puede, pero algo de eso estaría ocurriendo. Digo todo en potencial, porque en líneas generales esto sería aprobado. Pero el Congreso, lo que sí digo es que en lo esencial no debería ser un show. Mm. No es para el lucimiento de nadie, sino para la sanción de leyes. Y de pronto está contaminado por este afán de protagonismo. Totalmente. Sabes que recién en el pase con Gustavo Noriega nos Sí, preguntábamos de alguna manera sobre esto y decíamos, a veces lo que se ve tiene que ver mucho con algo que queda muy en las cámaras, que es, ves a gente que se grita, que se chicanea, sí. que habla de cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con lo que se trata en el momento, como hoy, por ejemplo, coyunturalmente es la ley Omnibus, y nos perdemos lo que pasa de fondo, ¿no? Que son las negociaciones. Digo, cuánto de lo que pasa realmente en el Congreso finalmente no está reflejado en esas maratónicas sesiones que terminamos viendo en el recinto, ¿no? ¿Coincidís con eso? Completamente. Yo cubrí bastante. Mirá, esto me hace acordar a la cobertura de la ley de convertibilidad. Mirá, todo el tiempo que pasó, Mm, que yo cubrí in situ. Y por supuesto hay un Congreso visible y un Congreso invisible, que es donde se traman realmente las alianzas y donde pasan las cuestiones reales. De tal manera que el Congreso visible y espectacular es más bien irreal, a veces es surreal, es escandaloso, mm, y el Congreso invisible es el de las negociaciones concretas, ¿no? Y ahí estamos atravesando una fase también para el curso de esas negociaciones, que es el enigma al que el oficialismo, digamos así, somete a muchos legisladores, porque no se termina de descifrar mm, qué es Milei, qué es el mileísmo. De pronto sorprende, de pronto parece que avanza, de pronto retrocede, cuando todo mm. parece salir, Milei aparece, como alguien ha dicho allí, como con un petardo. Bueno, descifrando a Milei, pero algo, diría yo, no sé a dónde nos llevará, pero algo estaría cambiando, quizás profundamente en la Argentina. Habrá que ver, algo estaría cambiando. Mientras tanto, el Parlamento y la sociedad entera va descifrando un nuevo modo de hacer política con enigmas como corresponde a nuevos actores, porque estos son nuevos actores los que están en la Casa Mm. Rosada. Totalmente. La pregunta es si se termina de alguna manera, bueno, creo que vos lo planteás en un fragmento del artículo, ¿no? Si no se termina de alguna manera evaluando, ¿no? La discusión cuando todo termina siendo tanto show, ¿no? Alrededor.
Digo, esto ya excede el Congreso, puede ser en el Congreso, pero también en el debate público. Hay una devaluación, me parece que es una palabra que se ajusta. Hay una devaluación, hay un empobrecimiento del vocabulario muchas veces, hay eslogans, hay ideología, hay discusión sin información, es decir, puramente ideológica y por lo tanto autoritaria, hay fanatismos, y hay también, por supuesto, la pugna de los intereses creados particulares que muchas veces dejan de lado el interés general. Ahora, eso es normal, ¿no? Digamos, la puja distributiva y la búsqueda de la defensa de los intereses provinciales, etcétera, eh, o sectoriales, mejor dicho, tratándose de diputados, es lo que corresponde, pero el conjunto, digamos, corre el riesgo de devaluarse. Y yo creo que no es un tema menor, porque ante la opinión pública esa devaluación lo que hace es bajar el prestigio Mm, del Parlamento, y eso no es bueno, ¿no? Porque todo sistema democrático, el corazón del sistema democrático es el Parlamento, en la medida que sea democrático en sí mismo, ¿no es cierto? Y que sea transparente en sí mismo. Recordemos, si se quiere, que fue un Parlamento que ovacionó de pie el default declarado por Rodríguez Sá, que fue un desastre. mm, El Parlamento entero lo ovacionó. El Parlamento debe honrar, digamos, su deber profundísimo, que es el de legislar como corresponde, diferenciando, digamos, el Parlamento del circo, digamos, no es un circo, ¿no es cierto? mm. Y en este sentido, con el excelente análisis que haces sobre el Parlamento, ¿qué sentido tiene o qué trascendencia va a tener para el futuro el inicio que tuvo Javier Milei con el Parlamento? Sabemos que él empezó su primer discurso de espaldas al Parlamento y después tuvo varios sí, inconvenientes, ¿no? Para negociar, Sí. etcétera. Veremos hoy qué pasa en este primer proyecto, ¿no? ¿Qué pasa por el recinto? Yo lo que observo allí es una dualidad. Milei efectivamente comienza su mandato con un discurso de espaldas al Parlamento. Eso llamó la atención de muchos, porque como digo, el Parlamento es el corazón del sistema democrático, Claro, pero en simultáneo uno observa dos cosas, pero se está discutiendo en el Parlamento. claro. Es decir, hay un Milei que dice una cantidad de cosas que dice, y hay otro que negocia o ordena negociar, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, se trata de descifrar, Mm, y estamos ante este nuevo desafío, cómo actúa de manera quizá zigzagueante, porque le da la espalda, pero no le da la espalda. mm, Hubo extraordinaria, todo enero prácticamente el Parlamento trabajó, hoy sigue trabajando, será una sesión, como vos decís, maratónica. Entonces el Parlamento existe y es fundamental. Es mm, fundamental porque la verdad es que la sanción parlamentaria es lo que le da vigor y gobernabilidad al, a este oficialismo y a cualquier otro, y si no perdería naturalmente legitimidad y quedaría muy herida la democracia, pero no parecería ser lo que está ocurriendo. Si no, claro. no existiría este debate y existe afortunadamente. Ujú. Te quiero consultar por algo que dijo hoy la directora de Wall Street Journal, que fue la misma Sí, que entrevistó a Javier Milei. Ella sí, se refirió sobre esa entrevista y calificó al presidente como populista. Ella venía hablando también de Donald Trump. sí, Dijo que los dos son populistas. Dijo sí, que hasta su pelo es político, ¿no? Porque sí, incluso su imagen da un mensaje. ¿Qué mirada sí. tenés sobre eso? Mira, yo tengo una mirada particular. Yo la verdad es que yo escribí un libro eh, que y se llama La crítica a la razón populista. De manera que lo estudié mucho, Ujú, el tema, lo edité en Margen Izquierdo. Eh, yo la verdad es que pienso que Milei no es populista, es otra cosa, que todavía no encontré la palabra. Bueno, quizás sea libertario, esto no sé si es bueno o es malo, lo dirá el tiempo. Porque la clave del populismo es el distribucionismo de dinero. Y además y la clave subsiguiente, subsecuente y consecuente con esto es el cortoplacismo como solución. mm, Hay dinero para hoy, para mañana, etcétera. Y yo aquí no veo
un modelo distribucionista, sino exactamente lo contrario, tanto que el eslogan es "no hay plata". Claro. Es un modelo de quitarle el dinero a quienes lo recibían de manera espuria, o incluso a veces según cánones legales. No veo populismo. Según populismo finalmente es un acuerdo terminológico, pero si la clave del populismo es el distribucionismo y un relato que es antagónico a lo que ocurre, Milei no dijo que acá había plata, que sobraba el dinero, que va a distribuir, que se queden todos tranquilos. Dijo lo opuesto. Es otra cosa que, como digo, vamos desocultando día a día. Me parece que no es populista. Claro. Y luego hay diferencias con Trump, porque Trump es precisamente proteccionista. De todas maneras, el asunto de la pilosidad y el poder es un tema de campaña. Después lo que importa es imagen también, que importa más afuera que acá, me parece a mí. Claro. Después hay que ver qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Con peluca, sin peluca, despeinado, no sé qué es lo que ocurre. Bueno, y en este caso es lo que estamos viendo más allá de lo secundario. A mi juicio es secundario. Pero veremos, sirve, digamos, en campaña para propagandizar, para conseguir popularidad, alguna cosa estrafalaria en términos de pilosidades, etcétera. Pero después están las cosas, ¿no? Las cosas concretas, y es básicamente la inflación. Totalmente. Es decir, acá lo vamos a ver, si Milei, digamos, creo que lo dijo el otro día Hernán Lacunza, dentro de 3 meses si baja la inflación se va a estar hablando de eso, y si no la baja se va a estar hablando de eso. Y del pelo de Milei es una cosa secundaria, digamos, ¿no? Tal cual, totalmente. Miguel, siempre es un placer escucharte y reflexionar con vos. Te agradecemos mucho por este contacto. Gracias, Agustina, por llamar. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Miguel Wiñaski, filósofo, periodista, escritor, quien pasaba por El Observador 107.9, una mirada muy interesante sobre lo que está pasando en el Congreso, más allá de la coyuntura, de todo lo que pueda llegar a ocurrir hoy con la ley Ómnibus, también esta mirada sobre el Congreso, un parlamento que, como decía él, es el corazón de la democracia.